Buen día a todos, a los que están en línea. Bueno, si alguien está por primera vez, mira esta ceremonial, es una ceremonia muy sencilla. Usamos mantra, usamos oraciones, en un ritual hermosísimo, muy profundo, que simplemente lo que tiene es que todas las palabras que usamos son constructivas. Claro, pensamos, ¿y por qué hacerlo de esta manera? Usando oraciones de diferentes religiones, algunas, otras muy antiguas, como la oración en francés. Bueno, es que a diferentes civilizaciones y culturas le ha servido esta comunicación con el universo. ¿De qué manera? Bueno, a su manera. Entonces, el que participa del ceremonial puede participar sin dogma, de la manera que guste, y puede hacer las oraciones que guste, lo que sientan realmente, porque no hay nada en particular, solo poner la mejor intención, la intención de conectarse, la intención de hablar del universo y sobre todo de generar luz, comenzando por uno mismo y con los demás. Así que sí se vuelve muy especial esta práctica. Bueno, también lo que tengo en la mano es un libro electrónico, ¿no? Y en ese libro electrónico hay una línea de maestros. Esos maestros, bienvenida, esos seres humanos han practicado una ceremonia similar y su conexión con el universo fue muy especial porque nos dejaron una gran enseñanza. Así que esto de generar luz para uno mismo y para los demás es algo muy real. Gracias por su presencia aquí y su presencia en línea. Vamos a empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sed nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendito eres, mi buen Dios, alabado seas. Que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos sobre la tierra y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos. Así sea. Paz. En los pensamientos del Buda, parte 2, nos dice: ¿acaso nunca has tenido el pensamiento de que tú también estás expuesto a las enfermedades y que no podrás evitarlas?
¿Acaso nunca te ha venido el pensamiento de que tú también estás expuesto a la muerte y que no podrás evitarla? Yo no practico la bienquerencia hacia todos para mi propio bienestar, sino que es mi deseo contribuir a la felicidad de todos los seres vivos. No hagas al otro aquello que también te haría sufrir a ti. La bienquerencia hacia todos los seres es la verdadera religiosidad. Cultiven en sus corazones la bienquerencia ilimitada hacia todo lo existente. Ta-sa. Oración al Dios. Oración de los 33 taos. О, Демиуш, Декотекма, Демиуш Кетарне, Демиуш Фамилия, Демиuш Миг, Force, Justice, Amor, Edemor, Toaques Ra, Toaques Re, Toaques Lumière, Protection, Toa sustanza spirituelle, éternelle, et parfait, angèle et immuable, qui est sans connaissance, sans vivre sans fin, et qui éternellement s'engendre soi-même. Toi, architecte sublime, qui par effet de ta volonté, éternelle ton univers. Toi, archipel du cosmos, infini éternel, ancré. Toi, cause originelle et permanente de toutes choses. Toi, Amé stabilisateur des mondes. Toi, maître des sentiers de trois mondes. Toi, source inépuisable de vie, d'intelligence. Je suis toi-même, je te parle, je te sens mon Dieu. Ton verbe l'harmonie des mondes et cieux. Tu es tout, tu es la vie, tu es l'amour, tu es la vie, tu es la paix, tu es l'obscurité, tu es la lumière, tu es le silence, tu es la paix, tu es la grâce, ô Dieu, au-dessus, au-dessous, au centre de la vérité. Tu es l'infini et l'infini esprit de toi. Tu embrasses, tu contires tout. Tu es tout qui est sens. Oh Dieu, oh maravillosa Martina. Ego sum. Spiritus luminis est in spiritu meu. Ecce libera, robori mei. Ego, ego, ego,
te invoco, Demiurgo. Amén. Século. Amén. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Consagración general. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, oh Demiurgo, por esta casa y las cosas, a fin de que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. Danos, Señor, la bonanza de los cielos celestial y la sustancia abundante de la vida de la tierra. Amén. Es verdaderamente justo y razonable, es muy equitativo y saludable daros gracias en todo tiempo y en todo lugar. Es en vuestro nombre que yo suplico a los ángeles, los arcángeles, los principados, la virtud de las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines, los bien felices serafines, quienes todos loan, adoran, veneran y celebran al unísono vuestra gloria, con transportes de alegría. Dejad que nosotros unamos nuestro verbo al de los espíritus superiores, para decir con ellos, humildemente, prosternados: Hosanna, 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 Hosanna sobre los cielos, Hosanna en los cielos, Hosanna. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hosanna. Venga a nosotros tu reino. Hosanna. Así en la tierra como en el cielo. Oración universal. Plegar a Dios. Bendito Dios misericordioso, Padre múltiple del universo, Creador sublime de todas las bellezas, Dador celestial de bondades y perdones, en esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos por los ojos del alma, te imploramos, Señor, a nombre de Cristo nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra, y que haya abundancia en cosechas y frutos, para que reine la felicidad en los dos planos, en el material humano y en el místico divino. Bendice, oh Padre de nuestro mundo,
y que reine la paz en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra. Amén. Oh Adonai, Yahvé Sebaot, oh Ser Supremo, Creador de los cielos y de la tierra, de los 4 elementos de la naturaleza y de los espíritus. Por tus poderes y por tus virtudes, yo te suplico, santificad este lugar. Señor, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre morada, mas decir una sola palabra y mi alma será sana y salva. Dalet. Equilibrio entre el macro y el microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos. Santo, santo, santo. Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de toda la majestad de vuestra gloria. Así es. Reunidos en un plan universal nos juntamos para glorificar al Cristo Rey y que reine la cual. Glorifiquemos al Cristo Rey y que reine la cual. Así es y será. Execrote. A ti pertenece, suprema inteligencia, el reino de la justicia y de la misericordia. Gracias te damos por permitirnos servir una vez más a la causa de la gran fraternidad universal y la paz y el amor entre los seres humanos.
Muchas gracias, queridos seres humanos. Que sea el Ser Supremo y su luz quien les asista y bendiga en sus vidas. Ofrezco un darshan, una bendición a quien desee. En nombre del Ser Supremo y de nuestros maestros, yo te digo, hija, para que tu alma siga el camino de la verdad y la vida y te dé sabiduría y felicidad. Así, Dios, te libre de todo mal. En nombre del Ser Supremo y de nuestros maestros, yo te bendigo, hijo, para que tu alma siga el camino de la verdad y la vida y te dé sabiduría y felicidad. Así, Dios, te libre de todo mal. Así. En nombre del Ser Supremo y de nuestros maestros, yo te bendigo, hijo, para que tu alma siga el camino de la verdad y la vida y te dé sabiduría y felicidad. Así, Dios, te libre de todo mal. En nombre del Ser Supremo y de nuestros maestros, yo te bendigo, hijo, para que tu alma siga el camino de la verdad y la vida y te dé sabiduría y felicidad. Así, Dios, te libre de todo mal. En nombre del Ser Supremo, su luz y de los maestros en este linaje, bendigo a todos los seres humanos en el mundo, para que sus almas sigan el camino de la verdad y de la vida, les dé sabiduría, felicidad y amor. Así, Dios les libra de todo miedo, de todo mal y peligro. Así es. Y será. Gracias, muchas gracias por todo lo que nos has concedido. Ser Supremo, que se cumpla su sagrada y luminosa voluntad. Mas no mi amor. Padre, que se cumpla tu voluntad. Señor, que sea hecha tu voluntad. Mas no la mía. Paz. Muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Todas las veces que termino, bueno, las últimas palabras, se haga tu voluntad y no la mía.
Y siempre en mi mente hay algo diferente. ¿Sí? Y entonces me planteé la voluntad de que parte de uno. De todas maneras, esa necesidad de dejar que el universo fluya a través de uno, que se haga la voluntad de lo superior en uno. Porque la parte humana, ¿no? Ahí está con sus cosas. Y he visto que mientras tengamos un cuerpo humano, tenemos nuestras cuestiones, diferencias, momentos buenos, momentos malos. ¿Sí? Y en el ser, todo es diferente. En el ser no existe el tiempo, en el ser no hay problemas, en el ser no hay maldad ni bondad. Y ahí empieza esto de la cuarta dimensión y la quinta dimensión. Posibilidades enormes, que bueno, para nuestra mente se hace muy difícil. Yo hace muchos años, en realidad desde niño he tratado de romper mis propias estructuras, de ir más allá de mí mismo. Y siempre me encuentro con un problema, yo mismo. Sí, todas las debilidades humanas, las limitaciones, un cuerpo, emociones, una mente que todavía no puedo aprovechar lo suficientemente bien, ¿no? Sí. Y entonces, cuando veo una película que alguien aprovecha su mente al máximo, qué pena, ¿no? Hay que empezar a empujar. Y todos los días empujo, para ver si logro ir más allá de mí mismo. Y bueno, a veces se logra un pasito muy pequeño, 1 milímetro. Bueno, mientras se avance, aunque sea lentamente, va bien. Pero bueno, ¿hay algo de lo que quieren hablar? Bienvenida. Gracias, Bueno, maestra. faltó una mano. Falta la otra mano. Estamos Sí, turnando sí. sustitutos, sí, estamos turnando. Se van turnando. ¿Todo está bien con la transmisión? Sí, maestro. Si no hay preguntas aquí, si hay alguna. Bueno, adelante. Pero la voluntad siempre se cumple, aunque pensemos que se cumple la de nosotros. No sé, ¿tú qué Bien. piensas? Cuidado. Fue la voluntad de Dios que te golpee la cabeza. Suena hueco, pero no es no se oye. No, pero lo pensaron, Ahora que lo dices, lo pensaron. A ver, ¿qué es para ti? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Pienso que, que sí, que realmente la voluntad de lo divino, de lo superior, siempre se está cumpliendo. Y quizá por eso hay que tratar que esa voluntad que se manifieste pues sea lo más armónico hacia todo y hacia todos. Pero en uno hay diferentes voluntades, Un centro, el centro intuitivo quiere una cosa, el centro emocional otra, el centro mental otra. El centro intuitivo ahí trata de armonizar las tres, pero parece que hay más, ¿no? Y entonces el asunto es qué voluntad queremos seguir. Entonces en ese momento tratar de seguir la voluntad más sutil, ¿no? La más profunda, la más cercana al ser. Y entonces lograr que el humano se armonice con lo que somos como seres. Porque sí, ahí yo veo una diferencia. No es lo mismo manifestar el ser conscientemente que inconscientemente. De manera inconsciente se manifiesta el ser en todas partes, en una plantita se manifiesta el ser, en todas partes se manifiesta el ser, pero no es consciente de sí mismo. En lo humano ahí cambia algo diferente.
es algo diferente, ¿no? ¿Cómo que puedo verme, que puedo mirarme, que puedo observarme, puedo pensar y entonces pienso, luego existo? Esa frase me encantó. ¿Quién era? Descartes. Descartes, ¿no? Con Descartes, con el existencialismo. Pienso, luego existo, pero es real. Y entonces, cuando vamos al humano y salimos de lo invisible, que sería el ser que está en todas partes, el humano parece que hay una polaridad del ser, por decirlo, ¿no? Un contraste. Y entonces a veces tenemos en uno mismo diferentes voluntades, ¿no? Eso es hermoso, esa dicotomía. En el fondo creo que eso es lo que crea la evolución. Como que el ser se refleja a sí mismo o va aprendiendo el humano. Ahí estamos. Pero sí, nada puede salirse de la fuente, ¿no? Porque todo es parte de la misma fuente. Pero estar despierto y estar dormido es una gran diferencia. ¿Cuánto nos salió hace 3 días que nos salió? Sí, un día, ¿no? De un ser humano que esté despierto, consciente, vale por 100 años. Así dijo, ¿no? 100 años. Sí. De un ser humano que está dormido. Lo peor, no lo quería decir, perezoso, que no hace nada, que no hace ningún esfuerzo. Oiga, eso está muy fuerte. Sí, sobre todo si lo leen los perezosos. No se dan cuenta. No, porque le da pereza leerlo y además asimilarlo y además tomar la conciencia. Pero a veces, como que tendemos a vivir muy cómodo y no hacer casi nada, ¿no? Lo mínimo de lo mínimo. Uy, yo no puedo vivir así, ¿sabes? No puedo vivir así. Sí. Pero hay seres humanos que les gusta vivir así, de hecho pueden vivir toda la vida sin hacer nada. Y entonces eso me impactó los otros días. Hay que pensarlo, está muy fuerte, está muy fuerte. Un día del ser humano que se esfuerza vale por 100 años de un ser humano perezoso. ¿Cómo? ¿Será? Bueno, en fin. Y miren, ¿les parece que alguien perezoso va a practicar la bienquerencia? Va a hacer un esfuerzo por amar hasta las personas que no lo aman. Y además de eso encima, el deseo, porque vieron que todo se habla de superar el deseo, pero Buda, Siddhartha Gautama, teóricamente es el que tiene esos pensamientos. Lo que desea es la bienquerencia para todos los seres humanos, la felicidad para todos los seres humanos. No la practica para sí mismo, sino pensando en los demás, en los seres humanos. Interesante. Está sin funcionar. No Sí, está, ¿verdad? Es lo que está bien. está tirando o de arriba o de acá. Es acá abajo. Y hace no se escucha. No, hace poco. Listo. Y se nota la diferencia cuando está este micro ahí, cuando no está. Sí, no haya reportado, no hemos hecho Bueno, no sé qué opinan ustedes, la voluntad de quién sigue, ya sé, de los gatitos. ¿Y tú qué más? Es que tiene 7 gatitos, ¿no? 7 son. Sí, conozco algunos. Una ocasión fui a la casa de los dos. Y por ahí, los que se dejaron conocer. Número 7 chakras, ¿no? 7. Claro, él es Muladhara, este es Vanitana. Habría que ver a quién le ponen el Sahasrara, ¿no? Tiene que ser un gato blanco, así, como el gran sí. Sí. Jorge Rojas Díaz dice, querido maestro, ¿puede compartir sobre las flores que se utilizan en el ceremonial?
¿Todas son adecuadas o cuáles flores no son adecuadas? Gracias, querido maestro. Saludos, abrazos, paz. Bueno, es que eso es muy relativo porque me acuerdo, llegué a un lugar y ya cercano a la Navidad y no tenían flores, tenían, ¿cómo se llama? Nochebuenas, ¿no? Una blanca y una roja, en maceta. Y estaban muy buenas, ¿eh? Y me preguntan, porque no podía pedir nada en esa época todavía, no dije nada, dije, Nochebuena, bueno. Y bien, se sintió bien el ceremonial. ¿Sí? Pero después me contaron, llega otro maestro de ese momento y la hizo sacar. Claro, porque no se sentía cómodo. Y entonces, bueno, y cuentan que el maestro Estrada que decía que las cempasúchil no se usaran, las margaritas no se usaran porque son consideradas flores superficiales y unas que están en los cementerios, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero el resto, ve pasando y me pregunta, maestro, ¿podemos poner orquídeas? Sí, si te da el bolsillo. Si te da el bolsillo, pero no sé, no quieres invertir en el arra ni pones algún clavel, nada más. Pero, sí, algo que representa la naturaleza, pero que no la represente, que la refleje, porque el jardín, la belleza, atrae una buena vibración, ¿sí? Esas entidades que se mueven en ese mundo de partículas que no vemos. Bueno, la belleza, los jardines atraen cierta vida superior de los elementales, ¿no? Y bueno, la suciedad, lo que está feo, lo que está podrido, lo que está deformado, lo que está marchito, ¿no? Sí. Y también llegas a algún lugar y ves las flores y son del año pasado, ¿no? Sí. Y están, pero así, ¿no? No, está bien, sin flores está bien. Sí, porque... Y el agua podrida también, ¿no? Entonces, de repente, son todos detalles interesantes, ¿no? Como cambiar el agua, el hecho de las flores frescas. A veces, ayer en el Arra, cuando hay gardenias, me traen y las ponemos. Bueno, y como hay una luz aquí, donde se hace el ceremonial, y ahí queda. Y el calorcito de la lámpara hace que salga un perfume, ¿no? No, eso es perfecto, ¿no? Rico perfume, todo ordenadito, y las flores bonitas, ¿no? Pero sí, no hay problema lo que pongan. Es como se sienta cómodo el que va a oficiar, ¿no? Eso es importante. Y hay que respetar a los demás, hay que respetarlo. En fin. Pero hay flores que representan la perfección, por eso de repente los rosacruces tienen una cruz con 4 lados iguales y la rosa en el medio. Es que es muy completa la rosa, tiene una belleza muy especial, ¿no? Muy especial. Entonces, ahí buscamos lo más sutil, lo mejor, ¿no? Que sea más representativo. Y si no, sin flores, no trajimos flores. Ni me preocupo por las flores. Pero acá tengo un jardincito. Bueno, ¿qué más? ¿Se quedaron con lo de la voluntad? ¿La voluntad de quién? Dice María del Carmen Chávez Carvajal, buenos días a todos. Maestro, ¿cómo respetar las necesidades del ser? Sabiendo lo que es bueno para mí, no es necesariamente es bueno para el otro. ¿Cómo identificar que realmente no necesito vivir ciertas experiencias a las que me niego? Que no sean por bloqueos, que sean porque realmente ni las necesito. Bueno, está fuerte lo que comenta, está hermoso.
¿Qué parte de mí necesita vivir una experiencia? El cuerpo, las emociones, la mente. Me dice, no, pero somos todo un conjunto. Sí, lo somos. Pero nos damos cuenta que tenemos un hígado cuando nos falla, ¿no? Y el resto del cuerpo está bien, pero el hígado falla. Así que, ¿qué necesito? Que el hígado esté bien. ¿Y qué debo alimentar? Al hígado, nutrirlo, desintoxicarlo, cuidarlo, ¿no? Entonces, ¿qué parte de mí, la parte humana, necesita nutrientes? Necesita alegría, necesita mimo, necesita amor. ¿Qué parte de mí? Y entonces lo debo atender, porque eso es básico. Y si no atiendo lo básico en mí, ¿cómo puedo atender lo demás? Es imposible, ¿no? Hay algo muy sencillo, por ejemplo, en los aviones que es inteligente. Si vas con tu niño y de repente hay una turbulencia muy grande, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, caen maletas y caen las mascarillas, ¿no? Con oxígeno. ¿Y qué es lo que te indican? Primero te la pones tú y después a tu hijo. ¿Por qué? Porque si estás sin poder respirar, no puedes ayudar a nadie. Si estás sin amor, ¿cómo das amor? Entonces, uno necesita ir viendo todo eso, incluso el ser. El ser puede fluir a través nuestro, sí, a través de cualquier persona, consciente o inconscientemente, pero ¿cómo va a fluir si no tiene un buen vehículo, ¿no? Por eso hay que cuidar el cuerpo, las emociones y la mente e ir cultivando lo esencial en uno, ¿no? Lo que es eterno. Así que no se puede. Bueno, en el Ashram sucede mucho. Que te dejas de lado, tienes que dormir. Me pasó el domingo que estaba cansado, me pasó dormir y me vinieron a buscar. No, de verdad. Pero me vinieron a buscar para pasear, ¿no? Pero lo que sucedía es que también a las 5 venía gente a conversar. Entonces dije, bueno, descanso un rato y conversamos. Y ya no pude. Así que eso lo tuve que trasladar a las 5 de la mañana. Y un día lunes a las 5 de la mañana no dan muchas ganas, ¿no? Pero sí, a las 5 de la mañana, hacer lo que no hice ese día domingo. Entonces te dejas de lado. Y ahí Carmen, Gerardo, muchas veces dejas de lado el sueño, pero no puedes descuidar demasiado eso. Si no descansas, si el estrés es demasiado, se transforma en distrés, entonces te enfermas, ¿no? Entonces hay que ir cuidando, regulando. Y además de eso, esto de la bien-querencia. ¿Cómo practicas la bien-querencia hacia todos los seres vivos? No por ti, sino por los demás. Cuando estás bien, cuando estás en armonía con el universo, lo que le llamamos ser. Así que sí, es muy importante cuidarse. Muy, muy importante. Sí. En fin. Hay mucha gente que da, no se retroalimenta y termina en el vacío, se cansa de dar y desaparece. Observen, mucha gente viene y hace cosas y un día desaparece. No reguló, no se olvidó de sí mismo. No es ser egoísta cuidarse, para nada. Claro que cuando te cuidas mucho y no cuidas a nadie, no haces nada, esto, aquello, lo otro, dices, bueno, sí, comida hay, sí, pero ¿quién la pagó? O por el sí, hay gente, miren, ahora hay mucha gente en el mundo, y esto ya tiene muchos años, sobre todo en los países del primer mundo. Bueno, eso del primer mundo es relativo, en la parte económica, porque en felicidad no es el primer mundo. Los lugares donde hay más riqueza, no hay más felicidad. ¿Sí sabían eso? Les aseguro, ¿eh? Bueno, en los países que conozco, en las ciudades que he recorrido, y he recorrido bastante, no, el dinero no es una garantía de felicidad, es comodidad, sí, placeres, sí, pero no hay una felicidad. Hay una crisis existencial, soledad, falta de amor, muchas cosas, ¿no? Pero
En esos países está ocurriendo un fenómeno y sigue ocurriendo, pero esto tiene muchos años, los adultescentes. La persona que vive con sus padres, no trabaja, ¿sí? La persona que no madura. Entonces, toda persona que no hace un esfuerzo por madurar y darse lo que necesita, esa persona piensa que así está bien, pero no. En realidad no está bien porque no se está dando lo que necesita. Está cómoda, ¿no? Y ahí estamos todos. Por eso hay que salir de la comodidad de la zona de confort y no es tan fácil. Porque uno se acostumbra a moverse muy poco, pero sí cambian, querida. Hay que cuidarse. No hay opciones en ese sentido. Muy importante. A veces la gente dice, ay maestro, lo veo que se va al mar. Sí, el mar me sana. Sí, me reconstruye, ¿no? Y vuelvo con mucha energía y alegría y ganas de hacer cosas. Sí. Hay que pensar en varios arran a los días del mar. ¿Cuándo hacemos un arran aquí por Veracruz? Allá en la Isla del Amor, dice. ¿La Isla del Amor? ¿Cuál es? Más allá de Matadero. Donde se ven los pinos y todo eso, ¿Ah, se llama la Isla del Amor? así se le llama, o así se le llama, ¿qué se llama? ¿Y ahí va la gente a hacer el amor? ¿Qué? Yo creo que sí. ¿Lo ha visto o le ha comentado? Sí. Es que en aquella época cuando pusieron así no había nada por allá. Se prestaba. Pero ahora no se puede pasar. Exacto, ahora no se puede pasar, tiene acceso privado. Claro, es privado. Pero antes sí, hace 40 años era libre. Ajá. Creo que primero dicen, acaban de terminar su CDC centro y luego ya terminan de hacer otro. No, una vez que terminen hay que hacer otra casa sede, ¿no? Sí, total. Una en Boca. Ya esa es la experiencia. Ya, Una en Boca. una en Boca, muy buena idea. Muy buena idea. Bueno, Muy algo bien. más. Dice Alicia Evelia Correa Maya, ¿por qué muchos seres humanos eligen el suicidio? ¿Qué sucede con esos seres? Gracias, Constancio. Saludos a todos. Saludos a ustedes. Bueno, hay muchos estudios sobre eso y a mí no me cabe la menor duda porque he visto mucha gente que se deprime, por ejemplo, en la adolescencia y no hay problemas graves. Pero, por ejemplo, un adolescente que se deprime, en mi caso también me pasó, ¿sí? Todo lo que se ve del resultado de esa depresión y suicidios, por ejemplo, le pasó a Suiza, le pasó a Suecia, le pasó en Inglaterra, Estados Unidos, en Japón, ¿sí? Lo que pasó sobre todo es que a esos niños les faltó amor en los primeros años, en los primeros meses de vida, y amor de madre fundamentalmente. Cuando se trata, inclusive el alto porcentaje de vicio, de drogadicción, siempre se ha pasado. Por eso se ha estudiado. Ya hay países, ya no me acuerdo qué país, tendría que ver en este momento qué país lo mantiene, pero en Suecia llegaron entonces a pagarle a la madre el sueldo completo durante año y medio, el sueldo completo para que esté con su bebé. Porque antes, Canadá también. Canadá me parece que también practica eso. Canadá, posible, pero hay otros países. Y entonces ya no dejan el bebé en una guardería de lujo, pero faltaba el amor de madre, ¿no? Porque hay un resultado de nada. Ahora, eso es un aspecto. Y después, si no maduras y de repente te transformas en un adultecente que no asumes muchas cosas de tu vida y no creces, o hay gente que madura y se pone a producir, pero no le encuentra un propósito a su vida, y ese fenómeno está pasando en Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Mucha gente sola. Más del 50% de las personas están solas. No le encontraron un propósito a su vida además de producir. Así que no tienen con quién compartir la vida, porque los hijos hacen su proceso, los padres murieron y no han cultivado otra cosa que no sea producir. Así que, ¿qué hacen?
¿Qué hacen? ¿Sí? Y hay un artículo, pueden buscarlo en internet, fantástico para mí, de Japón, que hay jubilados que sin necesidad de robar, roban en un supermercado, ¿sí?, algo pequeño, y le dan 1 año y medio de cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel pueden charlar con el carcelero y otros presos. No es broma, léanlo si quieren, léanlo. Por la soledad. Y ha habido y hay muchos suicidios por soledad, demasiado. Así que donde vean a alguien solo, abrácenlo, conversen, ¿no? Siempre sucede eso, demasiada gente sola. Inclusive nos vamos aislando con las circunstancias de la vida y llega un momento en que una computadora, por más moderna que sea, no te va a dar amor. Sí. De ninguna manera. Necesitamos el vínculo, los seres humanos, necesitamos un vínculo, necesitamos la amistad, la buena compañía, gente que nos ame y dar amor, recibir y dar amor es fundamental. Así que ese proceso no se está expresando demasiado. ¿Por qué? Porque si hablan de eso seriamente, tenemos que decir, la sociedad de consumo ha fracasado por completo. Y ha fracasado pero completo, así, totalmente. Y no lo estamos asumiendo los seres humanos. Seguimos alimentando una sociedad de consumo que nos lleva a la infelicidad. ¿Quién quiere ser infeliz? A ver, ¿tú quieres ser infeliz? No. A ver, ¿hay alguien de acá? Y sin embargo, hay que cuidarse mucho, porque la sociedad te arrastra y te arrastra a un vacío donde no sabes para qué vives, no tiene mucho sentido. Y además, imagínense, formar familia, vínculos, pareja, cada vez parece más complicado, ¿eh? De verdad, no sé si lo están viendo, yo lo estoy viendo. Todos los días me encuentro con eso, con esa crisis. Habla la gente, mira allá. Entonces, ¿qué hace con un ser humano que está así? ¿Dónde está el problema? ¿Afuera? ¿El problema de vínculo está afuera? ¿El problema son los otros? No, siempre es uno. Uno que no está bien por dentro, está dividido por dentro y por lo tanto, sin darse cuenta, se aísla y se separa de los demás. Así que es lógico y cada vez va a haber más suicidios. No, disculpen, no debería decirlo, pero eso está sucediendo. Aumentó el porcentaje de suicidios. Y sin la razón sobre todo de la soledad, la falta de propósito, de sentido. Oiga, imagínense, me pasó, ¿no? Que hoy no vino, me salvé. El niño, ¿dónde está tu bastón, no? O sea, me vio viejo, pero hablando de esto seriamente, no, y ayer me lo dijo de nuevo. No sé ¿Ayer también? Es que ayer le pregunté por qué me dijo del bastón, ¿no? Entonces me habló de los viejitos y esas cosas. Le volví a decir viejo. No Inocentemente. Sí, de una manera tan natural que te da ganas de agarrarlo y acogotarlo, ¿no? Es que no es así, ahí se me pregunta, ¿tienes niños? Todos los días, ¿si tienes niños? No. O sea, no es así. Sí, necesidad Sí, de digo, ¿por qué no traes un niño? ¿No? Así. Sí, así somos. Pero de repente yo siento de estar viviendo una edad de oro, ¿no? Nunca mejor que ahora. Sí, ya no tengo el cuerpo de los 20 años, está bien, pero nunca mejor que ahora. Y cada vez se puede poner mejor, pero si hay un propósito, si le encontraste alguna respuesta, y para encontrar respuestas tienes que buscarlas. ¿Qué propósito tenemos? A ver, pero no solo hablo de una vocación, de algo profundo, más o menos como decía Carmen, ¿qué necesidad traes? ¿Qué necesita tu alma vivir? Y si no lo vives, es como si no hubieras vivido. Entonces una persona que se da cuenta que vivió una vida inútil es para deprimirse.
Lo bueno es que siempre hay tiempo de transformar eso. Siempre hay tiempo de transformar eso. Pero para transformar eso tienes que hacer un esfuerzo. Y ahí es donde está la dificultad de muchas personas. Como se acostumbraron a no hacer esfuerzo. No sé. Entonces cada día amo más a mis padres. Tenían tercer grado de primaria y segundo. ¿Sí? Pero me enseñaron a hacer esfuerzo. Así que siempre tengo que hacer esfuerzo, siempre tengo que estar así buscándole algo, ser útil en algo, ¿no? Y practicar esta historia de la bienquerencia, porque lo hacía, mi mamá lo hacía, ayudaba a mucha gente, ¿no? Es interesante todo ese proceso. Hacer un esfuerzo a cualquier edad, aprender algo nuevo. Y si no lo han encontrado, no le han encontrado un sentido de la vida, hay que buscárselo ya mismo, porque tarde o temprano eso va a ser crisis. Y entonces ni siquiera va a resistir estar vivo. Entonces te quieres ir de la vida, ¿no? Y está pasando con adolescentes, eso es doloroso. Es que venimos, ¿no? Yo salí del domingo, no, lunes de Larra, no porque quería salir, sino porque alguien me solicitó ayuda justamente por un adolescente que no quiere vivir. Toda la vida por delante, todas las experiencias para vivir, todas las posibilidades, toda la comodidad, todo el apoyo y sin embargo no quiere. Es que si no le encuentras un propósito en la crisis, ya ahora parece que aparece antes, ¿no? Aparece antes. Entonces, ahí hay que pensar seriamente en esto del servicio. ¿Sirves o no sirves? Y el que no sirve, adivinen qué, no sirve. Es terrible, ¿no? Pero el problema no es que no sirva, el problema es que eso te va a afectar por los años y te va a deprimir. Y te vas a sentir solo porque no cultivaste vínculos, porque no hiciste nada por nadie, ni siquiera por ti, porque no experimentaste cosas. En fin. No, la comodidad nos está matando. El confort nos está matando. Como sociedad. Pero no está mal, porque si la sociedad como está organizada, necesitamos reestructurar. Una sociedad que contamina por todos lados. ¿Cómo vas a contaminar este paraíso? No tiene ningún sentido. ¿Sí? La gente acá vive del turismo, ¿no? La mayor parte de la gente. Y tú arruinas. Hay mucha gente que no viene por la contaminación. Imagínense. Y entonces te perjudica. Por ejemplo, Carlos Paz es una ciudad que vive del turismo. Una villa, ¿no? Villa Carlos Paz. Pequeña, bueno, ha crecido mucho, tiene mucha hotelería y qué sé yo. Y el lago San Roque, transparente, eso era maravilloso, ¿no? Tú veías los cardúmenes de peces y qué sé yo. Muchos pejerrey, carpas, mojarras, dientudos. Los peces que había, ¿no? Bagres. Pero eso no los ve porque siempre están en el fondo, pero los demás se veían. ¿Y qué hizo Carlos Paz? Contaminó el lago. El lago le da agua a la ciudad más grande que está ahí cerca, Córdoba. Así que tienen que invertir más dinero para purificar el agua que la misma Córdoba contamina, porque todos tienen casa en Carlos Paz, y tiran hasta los pañales. El pañal, ¿no? Usado, ¿sí? No, es interesante. Y después te tomas el agua que tú contaminas. Oiga, sí, hay que pensarlo seriamente, ¿no? Entonces, un paraíso es, pero ya es un paraíso contaminado. Ahora, ¿dónde está nuestra organización social? Piénsenlo seriamente. ¿Se creen que si contaminamos afuera, estamos bien por dentro? No. Entonces, lógico, estoy contaminado, estoy intoxicado, me deprimo, me siento solo, no estoy bien, los demás están todos mal y yo no puedo estar bien y entonces quiero suicidarme.
no quiero estar bien. Simple, ¿qué más? Jorge Rojas manda saludos a la Hermandad de Veracruz y que se le extraña a Ceci en Raíces. ¡Opa! Gracias, Sí. abrazos, Jorge. Y bueno, creo que los ancianos lo extrañan mucho porque ahora Gerardo está preguntando. Ahí voy. Ya partimos para allá. Sí. No se preocupen, dice Gerardo López. Buenos días, querido maestro. El sublime maestre Avatar, después de entregar todos los poderes iniciáticos, se va de Sanyasín al Tíbet. Sí, también pasó por Australia. Sí, la India y el Tíbet, recorrió las 7 ciudades sagradas y culminó, que es el 7º chakra, en el Monte Kailas, ¿sí? Y las cuevas de esos grandes meditadores, esos grandes sabios que había en el Tíbet, y todo eso en el 1950. Salió el maestre de todos esos lugares y China invadió y empezó a desaparecer todo eso. No, hay que ver la película 7 años en el Tíbet, que creo que está Brad Pitt, ¿no? Sí, sí. Eso es un poquito, nada más que un poquito de lo que pasó. Un poquito, ¿eh? Sí, el maestre vivió esas etapas como yogi, vivió esas etapas como peregrino, vivió esas etapas de dejar todo tipo de título y andar por una guerra, lleno de piojos además. No. Bueno, que hay fotos donde está el pelo así, ¿no? Y no se sabe cuál está más sucio, cuál de los dos compañeros y él, ¿no? Sí, por eso yo, imitando al maestre, estaba con Jaime Ortega y alguien más estaba. Y entonces estuvimos en unas tinas, jacuzzi, ¿no? Con pétalos de rosa, con hierbas finas, así diferentes, ¿no? Pero en una de las etapas está bueno el lugar y no es caro, ahí cerca de Guadalajara, cerca del Arra. Tenías que embarrarte todo. Y resulta que nos pusimos ahí, nos sacaron una foto a los 3 y después alguien comparó los 3 que está el maestre que salió de Sanyasín y nosotros 3. Estábamos más gorditos nosotros. Estábamos más gorditos. Lleno de barro. Haciendo de vida. Lleno, sí. No estábamos gorditos, estábamos llenos de vida. Tienes razón. Sí, tienes razón. Ay, pero fue una risa. No sé a quién se les ocurrió compararlo y puso la foto nuestra y la foto del maestre. Sí, eso fue en el 49, en Nueva York. Y eso incluso se filmó y se pusieron las huellas digitales. Estaba Gil Colmenares, el Satajat, que en ese momento era Getul, estaba Víctor Mejías, la esposa del maestre, Luisa, ¿no? El maestre, y le entregó, incluso lo escribió, y lo escribió él, y lo escribe porque no, dice, no le pone bien el artículo, él o ella, ¿no? Y es un documento muy importante, ¿sí? Y también le da el altar, y le enseña el ceremonial, y el Agarpa, el maestro está, el Agarpa. Y se retira. Pero luego vuelve a Francia y escribe y sigue escribiendo hasta los últimos días, que desaparece, ¿no? Y muere misteriosamente. O quería desaparecer de la vida pública para que no adoraran al personaje, sino que vieran enseñanza. Sí. Porque si no, nos ponemos de nuevo a adorar a un personaje. En fin, sí, es interesante esa etapa del maestro. Bueno, ¿terminamos? No, yo tengo otra. Bueno, A ver. con respecto a este viaje que hizo el maestre, fue a Australia, bueno, dicen que fue a Australia porque estaba viendo el terreno para la era de Capricornio, que en teoría se viene ahí. ¿Es cierto o es nada más como un...? Hay muchas conjeturas,
no, yo no podría afirmar eso ni lo contrario. No lo puedo afirmar. Pero se habla de que el mundo, sí, se va moviendo, los planetas se van moviendo y estamos dentro de esas grandes constelaciones que son extraordinariamente, bueno, radiantes, porque esa radiación nos llega a todos y nos influye de manera sutil, ¿no? Por eso se habla del Acuario, pero bueno, viene la otra era, una era que va a seguir siendo muy interesante. Entonces, ¿dónde va a estar el polo magnético del planeta? Ese es el asunto. Entonces se calcula de acuerdo a cómo va girando, pero sobre todo cómo se inclina el eje, ¿no? También el Sol cambia su polo magnético cada 10 años, ¿no? Cada casi 12 años, ¿sí? De ahí viene también cierta influencia, ¿no? Lo que hablamos del Kumbamela, esos periodos, y eso se estudia científicamente, astronómicamente, todos esos fenómenos. Así que sí, posiblemente Australia sea el próximo continente que tenga, bueno, una fuerza de luz como lo tiene América. Para mí realmente no hay ningún lugar como América. Y no hablo de más al norte, de América, Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Es interesante ese proceso. Y en el Tíbet no volvió a levantar, quedó un monasterio, el más importante, pero los demás, nada. Los grandes meditadores ahí no están. ¿Ya no? Sí. Maestro Agustín Jiménez hace una de esas preguntas fáciles. No, Agustín me supera completamente, su mente es de un ingeniero, hace preguntas de ingeniería, sí. Y más allá, porque... Y más allá. Dice el maestro, ¿hacia dónde va la energía cuando desencarnamos o trascendemos a los planos sutiles? La energía. Bueno, si hablamos de la energía de la materia como tierra, la tierra. Incluso aunque incineramos un cadáver, vuelve la tierra a la tierra, el calor al calor, el agua al agua, todo el agua se evapora y el aire también vuelve. Los elementos siempre vuelven a los elementos. Eso es maravilloso. Ahora, si hablamos esa cantidad de energía invisible que le llamamos partículas con capacidad de almacenar la experiencia de ese ciclo de vida, hay que pensar, ¿no? Hay una gravedad en el planeta. Y entonces, aunque sea energía, la gravedad siempre atrapa, ¿no? Entonces se habla del sublunar, entre la luna y la tierra, ¿sí? Para que algo escape de la gravedad de la tierra y la influencia de la luna, tiene que tener una fuerza extra, ¿no? Así que tendrá que ser luz, no solo mente, ¿no? Como lo que llamamos alma. Es interesante ese proceso. Iremos estudiando científicamente, iremos viendo ese proceso. No, esto se va a poner cada vez más interesante porque hay maquinitas para mirar más profundo, no solo en infinitamente pequeño, ¿no? Sino aumentar la capacidad de nuestros sentidos, ¿no? Eso me acuerdo que era hermoso hacer experimentos con la cámara Kilian. Y eso tiene 50 años. ¿Se acuerdan de la cámara Kilian? ¿Cómo ves el aura? Pero imagínense, si desde un satélite pueden mirarnos a través de la pared, imagínense qué tipo de aparatos hay hoy en día, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Inclusive cómo penetra acá la pared de todo, podemos transmitir, recibir mensajes, videos. Entonces cada vez iremos viendo más qué sucede, ¿no? Cuando se pierde ese poquito de energía. En una época se hablaba de 170 gramos, pero pierde peso el carácter en cierto momento, ¿no? Y lo ves. Bueno, lo ves. Una última pregunta. Sí. Bueno, más bien un comentario, pregunta. A ver. Agradece Jorge la respuesta. Dice Marta Conde, maestro, yo practiqué yoga unos 7 años en la fraternidad universal. Inclusive llegué a estar allí en el arroyo.
Después me alejé de todo y empecé a tener depresiones. ¿Qué pasó con mis energías? Gracias. Lo que nos pasa a todos. Marta se llama. Marta Conde. Ven de nuevo, Larra, o donde estés, vemos la manera de que te integres a un grupo. No necesitas hacer nada en particular, sino cuidarte normalmente. Yo les cuento algo muy simple. Anoche nos dormimos tarde, no sé, 1:30. Es muy tarde, ¿no? No, para mí también. Pero sí. Y bueno, lo mismo, me levanté y me fui así como si, arrastrando la pierna, ¿no? Me fui a caminar a la playa, ¿no? Muchas ganas no tenía mi cuerpo, diciendo, dormir un rato más, déjate de bromar, vamos a dormir, me decía el cuerpo. Y yo dije, no, vámonos a la playa, no, duerme. No, pero después estoy mucho tiempo, que tenemos trabajo en el Arran y ya no vuelvo por 15 días, un mes. Y entonces lo convencí y nos fuimos. Sí. Y después nadé un ratito, ¿no? Calentita el agua, preciosa, vuelvo acá. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque si no cultivas tu cuerpo, tus emociones y tu mente, pierdes el sentido de todo. Le ha pasado a Satarhat, le ha pasado a Sachela, a Purús, a Gelón, a Gatpa, le pasa a cualquier persona que descuida su vida. Es como decir, no barres tu casa un día, 15 días. Viene un norte, ¿no? Llena todo de polvo, ¿no? Y empieza a amontonarse basura por todos lados. Eso es lo que hacemos con nuestro cuerpo, dejamos que se amontone basura. Toxinas, emocionalmente también, entonces hay que cultivarse. Todos los días hay que cultivarse. Entonces, por más que me pueda costar un esfuerzo, el ceremonial para mí es una disciplina fundamental. Y la meditación. Ayer, para que se rían un poco, ¿no? Terminamos acá, hicimos un asadito. Y el asado, y no sé, es que iba a... Se me ocurrió decir a Magali que sí, si quería venir. El asado era para ellos dos, para mí nada más. Bueno, ya vino Magali, vino Pedro, ya vino los dos niños, que por lo tanto son dos terribles, no sé, era como una multitud, ¿no? Ya éramos como un montón, ¿no? Entonces comimos y después el postre y todas esas cosas, y seguimos comiendo, como 4:30, 5, que ya fueron 3 horas, ¿no? de comida y charla. Yo me acosté ahí, él se acostó acá, ¿sí? Ella, y adivinen qué, no dormí. Y yo dormido, ¿sí? De repente miro la hora, 10 para las 7, la meditación. Le dije, la meditación, la desperté ahí, y estamos acá, relajaditos cuando empezó a transmitir, como si todo hubiera estado organizado. No. Ni siquiera alcanzamos a bajar, tuvimos que meditar acá porque se nos... Pero es la necesidad y el hábito. Crearse el hábito de hacer una disciplina que te hace bien. Y entonces, aunque tengas sueño, aunque estés dormido, de repente ya crear el hábito. Entonces hay que crear el hábito, hábitos buenos, es fundamental eso. La magia de la vida es crear buenos hábitos. Bueno, un hábito teóricamente es bueno, un vicio es algo negativo, pero entonces durante un día hay que cultivar siempre 4 aspectos: plano físico, emocional, el mental y el mental superior. Siempre. Y si se puede, cultivar lo que somos como seres. Eso es simplemente. Si no lo haces, yo he visto como gente que deja de alguna disciplina y poquito a poco se lo traga la vida cotidiana y envejece además. Envejece. Es algo notable eso. No me ven más joven a mí. No, que no venga Alonso. Te va a traer el bastón. No, eso fue terrible. Bueno, así que hay que cultivarse diariamente. De verdad hay que cultivarse diariamente. ¿Cuesta un esfuerzo? Sí.
Sí, cuesta un esfuerzo, pero ese esfuerzo repercute en una vida hermosa todos los días, ¿no? Y ya tengo ganas de volver al área para ponerme a trabajar, Bueno, acá hicimos algo, no es que estuvimos sin hacer nada, ¿no? Algo de trabajo hicimos también. Bueno, muchas gracias, ¿no? Todos. Pax.